En 1974, Richard Nixon renunció a la presidencia de Estados Unidos. Part of the Congress that I would consider necessary to back the very difficult decisions and carry out the duties of this office in the way the interests of the nation. Therefore, I shall resign the presidency effective at noon tomorrow. A pesar de que la renuncia de un presidente siempre trae consecuencias descomunales, en el caso Richard Nixon, la vacante de la presidencia la asumió rápidamente el vicepresidente Gerald Ford. Vice President Ford will be sworn in as president at that hour. Y es que en Estados Unidos no es tan difícil saber quién será el presidente si el presidente actual no puede completar su mandato. Lo dice la 25ª enmienda. In the case of the removal of the president from office or of his death or resignation, o en español para los que no somos del gabacho, en caso de que el presidente sea depuesto de su cargo, o en caso de su muerte o renuncia, el vicepresidente se convertirá en presidente. De esta forma, sabemos que si Joe Biden no puede completar su presidencia, el cargo lo ocuparía la vicepresidenta Kamala Harris. Pero en México no es igual de fácil determinar quién sería el presidente si algo pasa al presidente actual. ¿Quién sería presidente en caso de que AMLO no pudiera acabar su periodo? ¿Por qué México no tiene vicepresidente si facilitan tanto la sucesión presidencial? ¿A quién le estoy haciendo estas preguntas si nadie ve mis videos? Si mañana muriera López Obrador, visto aquí en una fiesta de disfraces, sería el artículo 84 constitucional quien nos indicaría el camino a seguir. Cuando nos falte presidente de forma absoluta, el secretario de Gobernación asumiría temporalmente la titularidad del Poder Ejecutivo. Mientras tanto, el Congreso tendrá 60 días para nombrar un presidente interino o sustituto. Cuando la falta del presidente ocurre en los primeros 2 años de su sexenio, si el Congreso de la Unión se encuentra en sesiones y concurriendo al menos 2/3 partes del total de miembros de cada Cámara, se constituye inmediatamente en colegio electoral y nombrará un presidente interino. Si no se encuentra sesionando, la comisión permanente debe convocarlos ipso facto. Una vez nombrado el presidente interino, se procederá a emitir una convocatoria para elegir a través de elecciones al presidente que concluirá el periodo. Entre la convocatoria y la celebración de las elecciones debe haber al menos 7 meses de diferencia y no más de 9. Una vez que sea elegido, el nuevo presidente asumirá el cargo en los 7 días posteriores de las elecciones. Si la falta del presidente ocurre en los últimos 4 años del sexenio, el Congreso deberá nombrar rapidísimo a un presidente sustituto, pero este terminará de gobernar todo el resto del sexenio que dejó inconcluso el presidente anterior. Es un proceso complicado lo que acabo de explicar. Déjame volverlo a explicar pero con música rapidita de fondo para que se entienda que lo explico rápido. Un día sucede que el presidente en turno no puede seguir gobernando. La secretaria de Gobernación asume temporalmente el Poder Ejecutivo, mientras el Congreso se une en corto para elegir presidente interino. Si están sesionando no hay problema, en ese mismo momento se convierte en colegio electoral, pero si no están sesionando hay que convocar una sesión extraordinaria. Una vez reunidos eligen presidente sustituto. Tienen máximo 60 días para hacerlo. Si la ausencia del presidente ocurrió en los últimos 4 años del sexenio, el presidente interino se encarga de gobernar los 4 años que faltaron. Pero si la vacante se abrió en los primeros 2 años, hay que convocar elecciones, hay que realizar elecciones en todo el país y cuando tengamos un candidato ganador, este tiene 7 días para rendir protesta. Me cansé solo diciéndolo. Ahora imagina tener que hacer todo este proceso en la vida real, solo para determinar quién queda de presidente si el actual no puede continuar. Aquí es donde uno se pregunta, ¿no sería más fácil tener un vicepresidente? ¿Alguien cuya función sea sustituir al presidente si éste falta? ¿Por qué México no tiene un vicepresidente? Si tiene Colombia, tiene Estados Unidos. Yo quiero un vicepresidente. Dame un vicepresidente, ¿no? Porfa. Antes de continuar, quiero aclarar que la mayoría de la información de este video está basada en un artículo de Max González Reyes. El link lo puedes encontrar en los comentarios. La culpa de todo la tiene el siglo XIX. En los años 1800 México estaba en pañales
y todavía no terminaba de decidirse la forma en que nos gobernaríamos. Para que te des una idea de lo inestable que era la política del país, en los 25 años que siguieron a 1822, la nación tuvo 7 congresos constituyentes que produjeron, como obra, un acta constitutiva, 3 constituciones y un acta de reformas. 7 congresos constitutivos en 25 años. Eso es demasiado. Pues bueno, fueron los años 1800 los que provocaron el trauma que aún tenemos hoy en día con la palabra vicepresidente. A día de hoy sigue con traumas. Desde el principio se hizo todo mal. En la Constitución de 1824 se creó por primera vez un vicepresidente para México. Y el vicepresidente sería aquel que quedara en segundo lugar durante las elecciones para presidente. Míralo así. Eres Nicolás Bravo. Luego de ganar la guerra de independencia te postulas para ser el presidente del nuevo país. Haces tu campaña, te levantas temprano, repartes tus despensitas y gorras, y al final pierdes las elecciones. Pero hey, quedaste en segundo lugar. Eso te convierte en vicepresidente, lo que significa que si el presidente se muere, tú quedas en su lugar. Si se muere, tú quedas en su lugar. Si se muere, tú quedas en su lugar. Si lo mueren, tú quedas en su lugar. Si lo matas, tú quedas en su lugar. Y así nació la rivalidad entre los presidentes y los vicepresidentes. El vicepresidente Bravo se rebeló contra el presidente Victoria, el vicepresidente Bustamante se rebeló contra el presidente Guerrero, y el presidente Santa Anna, para evitar que se rebelaran contra él, le hizo la vida imposible al vicepresidente Gómez Farías. Y bueno, cuando el relajito que se traían los presidentes y los vicepresidentes se salió de control, decidieron dejarlo por la paz. El cargo de vicepresidente aparecía y desaparecía con las nuevas constituciones que se creaban. Hubo unas épocas en que el sustituto del presidente era el presidente de la Suprema Corte de Justicia, otras en que era el ministro de Relaciones Exteriores y otras en que era el secretario de Gobernación. Un verdadero caos. Fue hasta los últimos años de Porfirio Díaz en que regresó la figura del vicepresidente, pero fue utilizada principalmente para que Díaz dejara claro quién era su colaborador más leal. Y pues bueno, no nos hagamos tarugos, porque ya estaba viejito, tenía miedo de morirse en cualquier momento. La muerte me anda buscando para poderme llevar. El último vicepresidente que tuvo México fue José María Pino Suárez, porque luego de que se promulgó la Constitución de 1917, no volvió a incluirse este cargo en la Constitución. Luego, durante las épocas del PRI, el presidente dominaba la política nacional, elegía al próximo presidente, asignaba los cargos más altos, era una especie de superhéroe que tomaba todas las decisiones importantes, o al menos eso querían reflejar. En esta época, poner un vicepresidente podía ser interpretado como quitarle poder al presidente, amenazar su superioridad. Y por eso es tan complicada la sucesión en ausencia definitiva del presidente. Puede que sea para evitar las rivalidades, o el nepotismo, incluso habrá quien diga que estamos mejor así, porque nos ahorramos el sueldo de un funcionario público extra. Pero lo cierto es que la labor del vicepresidente se ha echado de menos en varias ocasiones. Durante su gobierno, Adolfo López Mateos padeció de fuertes dolores de cabeza. Eran tan fuertes que a veces se encerraba por horas o incluso por días en su oficina, y era su secretario particular quien ejercía el poder a nombre del presidente. López Portillo y Echeverría ocuparon también el poder ejecutivo por mucho tiempo desde el extranjero. En 1930, Pascual Ortiz Rubio sufrió un atentado el mismo día en que asumió la presidencia, de forma que no pudo encargarse del poder ejecutivo durante las primeras 24 horas de su gobierno. 24 horas en que México técnicamente no tuvo presidente. Otro caso más reciente ocurrió en el 2003, cuando el presidente Vicente Fox se sometió a una operación, y se puede decir que durante el tiempo que estuvo bajo anestesia, nuestro país no tenía un líder visible. Ahí está la importancia de tener claro quién sustituye al presidente en estas ausencias.
Imagina que ocurre una tragedia inesperada y hay que tomar una decisión urgente. Pero también inesperadamente el presidente cae en coma, sufre un atentado o está bajo los efectos de alguna anestesia en el quirófano. ¿Quién está autorizado para decidir en su lugar? Yo sé que suena rebuscado, pero ya la historia nos ha dado ejemplos de que puede pasar. Hasta ahora hemos tenido suerte, pues solo una vez he tenido que reemplazar al presidente usando el artículo 84 constitucional. Pero habría que estar preparados por si algún día nuestra suerte se acaba. Gracias por llegar a esta parte del video. Si te gustó, me ayudas mucho con un like, con un comentario, con una compartida, porque así YouTube sigue recomendando mi contenido y pues sé que hay gente a la que le está sirviendo. Como siempre, en los comentarios te dejo más información para que continúes formándote sobre el tema. Te recomiendo mucho el artículo que ya mencioné y que dejo en los comentarios. Ya me voy, adiós. Hasta que te conocí, vi la vida con dolor. No te miento, fui feliz, aunque con muy poco amor. Y muy tarde comprendí que no te debía amar, porque ahora pienso en ti más que ayer, mucho más. Tuturu, turu, tururu, tun, turururun, tun, turun, turun, turun.